Bien, vamos a continuar el proceso de esta blusa con la extracción de las piezas. Primero la pieza espalda. Luego la pieza del delantero. Luego el cuello. Luego el lazo y el pasador. Finalmente, la tirilla de sesgo. Ahora empezaremos con los márgenes de costura. El lazo va a tener un margen de costura total de 1 centímetro. Para hacerlo en forma más rápida, seleccionaremos toda la pieza y con la herramienta costura línea hemos de definir cuántos centímetros tiene esta pieza en total. En el caso del pasador sucede lo mismo, entonces la seleccionamos completa y también damos de margen de costura 1 centímetro. Luego iremos con el cuello. En este caso trabajaremos de forma diferenciada cada línea porque en el centro de este no daremos centímetro de costura. Por lo tanto, debemos separarlo línea por línea. Bien, ahora nos vamos con la pieza de la espalda. Antes de definir márgenes de costura haremos una pequeña corrección en ese punto cubo. Lo vamos a suprimir. Activamos cambiar 2.1 porque es la única manera que tengo para poder borrar un punto cubo que no lo necesite. Luego seguiré con la costura línea. En el escote daremos 1 centímetro. En la sisa también daremos 1 centímetro. En el hombro 1,5. Y en el costado 1,5. En el ruedo 3. Bien. Luego en esta pieza haremos simetría a 2 puntos, así que aprovecharemos inmediatamente. Cuando hacemos una simetría a 2 puntos y tenemos taladros, lo primero que debemos hacer es seleccionar todos los taladros. Y después hacemos la simetría, porque es la única manera en que estos taladros se copien al otro lado. Presionamos la tecla Shift y hacemos la simetría. Vamos con la pieza delantera. En esta pieza delantera, antes de hacer los márgenes de costura, haremos lo que llamamos una rotación de pinza. Para esto primero debemos añadir un punto. En este caso, la ubicación del punto es a 6 centímetros. Una vez definido el punto donde esta pinza de hombro va a pasar a una pinza de costado, podemos hacer el proceso de rotación. En F5 vamos a encontrar la herramienta rotación de pinza. Antes de aplicarla, debemos verificar que el ticket rojo esté activo donde dice mantener línea de costura. Presionamos la tecla Shift y haremos 5 clics. Primer clic, justo en la profundidad de la pinza. Segundo clic, en uno de los lados de la pinza. Tercer clic, en el otro lado de la pinza. Cuarto clic, iremos hacia donde queremos rotarla. Y quinto, nos volvemos al segundo. Ahí está la pinza rotada. El hombro queda desnivelado. Vamos a botar esos puntos cubos. Vamos a F3, activamos cambiar 2.1 para poder cambiar de condición el punto y una vez que estén hechos puntos característicos, ahí los podemos botar. Ahora que ya está listo, iremos a F5 porque debemos rellenar esta pinza. Para esto activamos rellenar pinza,
Antes del relleno verificamos que esté activo el ticket mantener línea de costura y podemos definir las herramientas de piquete y la herramienta de taladro. Con tecla Shift presionada para que no se nos copien las piezas, hacemos 3 clics. Primer clic justo en el puntito de profundidad de pinza. Atención acá. Si la pinza se plancha hacia abajo, este sería el primer clic. El segundo clic que debo presionar. Si la pinza se planchara hacia arriba o hacia la izquierda, el segundo clic tendría que ser acá. Como en una blusa la pinza de costado se plancha hacia abajo, por eso nuestro segundo clic debe ser efectivamente en ese punto. Y luego terminamos en el otro lado de la pinza con el botón derecho del mouse. Ahí tenemos los piquetes, tenemos el taladro y tendríamos lista nuestra pieza. Ahora definiremos los márgenes de costura. Costura línea, partimos con la parte de arriba, tenemos 1 en el escote. En la sisa también 1. En el hombro 1,5. Vamos a verificar porque quedó con un valor distinto. Muy bien. En el costado también 1,5. En el ruedo 3 centímetros. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el delantero? Acá en el delantero debemos dar un margen de costura un poco más grande, que serían 4 centímetros. Pero todavía no lo podemos definir porque antes de eso debemos aumentar lo que se denomina los centímetros de cruce. En una blusa tradicional, los centímetros de cruce es alrededor de 2 centímetros. Para esto haremos una pequeña modificación. Iremos a F3, activamos modificar, tomamos un punto que puede ser el de ruedo o puede ser el de escote, da lo mismo. Y en forma derechita vamos hasta la opción de L y escribimos 2. Aquí yo ya di 2 centímetros. Ahora, para que este quede derechito, puedo ir, por ejemplo, a F1 y activo alineación de 2 puntos. Tomo mi punto de referencia y cliqueo el segundo punto. Y ahí ya tendría mis centímetros de cruce. Ahora sí ya puedo dar los márgenes de costura. En este caso el margen de costura va a ser de 4 centímetros. Y ahí tendríamos los márgenes de costura. Bien, para continuar debemos marcar el hilo de la tela en cada una de las piezas. Iremos a hilo otra vez y seleccionaremos directo recto hilo. Pinchamos en un punto. Para que quede perfectamente derecho, presionamos la tecla control. Tenemos lista una primera pieza. Ahora iremos con la pieza espalda, tecla control. Vamos con la siguiente. Nos falta el cuello. Acá debemos, antes que todo, hacer una simetría de 2 puntos. Shift presionado. Bien, en este caso haremos nuestra hilo de tela justo a la mitad. Control. Voy a limpiar un poco este modelo. Le voy a sacar esos puntos cubos. Y los puedo suprimir. Ahí queda mejor la forma del cuello. Bien, vamos con este lazo. El lazo lo pondremos al hilo de tela, pero longitudinalmente. Control para que quede muy derechito. Bien, ahora nos queda el pasador. También un hilo de tela.
control. Y ahora por último nos queda esta pieza. Acá, antes de dar el margen de costura, bueno, acá la verdad no va margen de costura. Antes acá de definir el hilo de tela, vamos a rotar esta hoja. Y le daremos una rotación de 45 grados. Porque las piezas de sesgo van en un ángulo perfecto de 45 grados. Para tener certeza que mi hilo de tela va a quedar perfecto, voy a hacer un acercamiento. Y dibujaré mi hilo de tela. Presiono tecla control. Y ahí perfecto. Marco mi hilo de tela. Esto es muy importante, porque si tengo un hilo de tela acá, mi ángulo del sesgo va a quedar perfecto. Acá me falta definir un margen de costura, que serían estas zonas. No en los laterales, sino que acá donde va a coserse después en la blusa. Entonces vamos a dar costura línea y en este sector solamente 1 centímetro. Y al otro lado lo mismo. Bien. Veremos cómo están nuestras piezas y las iremos recorriendo una a una. Tengo el sesgo, tengo el pasador, tengo el lazo, cuello, cuello y las piezas del delantero y la pieza de espalda. Para finalizar iremos poniendo nuestros piquetes. Piquete en la cintura, piquete en los aplomos de sisa. Este me quedó un poco chueco, así que le voy a dar una orientación hacia los taladros. Esto haré lo mismo para que me queden bien derechos. Bien, acá no necesito piquetes, acá tampoco. Acá sí podría marcar un piquete justo a la mitad. Aquí tendría que usar una medida para establecer justo donde está la mitad. Un piquete acá, un piquete acá. Después puedo verificar las medidas y en el caso que no esté justo en la mitad lo puedo volver a mover. Acá también voy a poner un piquete justo en la mitad, muy importante. Vamos a seguir revisando nuestras piezas. Aquí también, muy importante el piquete. Lo voy a orientar. Bien, y acá también pondré unos piquetes que es donde acá voy a medir primero a una distancia de 2 centímetros para que el piquete me quede justo. A ver, no, muy chiquitito, no. Vamos a añadir un punto antes a una distancia de 2 para definir dónde están los centímetros de cruce. Y justo en esos puntos voy a marcar preciso, muy preciso, mis piquetes para entender ahí que está el cruce. Ah, aquí también, el aplomo. Perfecto. Creo que ahora sí tengo todo ordenado. Voy a volver a mirar. Tengo entonces tirilla de sesgo. Tengo pasador. Tengo el lazo. Cuello. Pieza delantera. Pieza espalda. He concluido mis piezas para la blusa con un lazo.